Aló. Ahora vamos a presentar el plan de gestión de patrimonial, lo va a presentar Javier Adán. Él es sociólogo, experto en políticas públicas y municipales. La parte municipal es importante, ser experto en políticas municipales. Gracias, Javier. ¿Y podéis pasarla con esto? ¿Y qué es lo que era esto, Juan Pablo? ¿Y qué era esto, lo que tú presentaste? Era la introducción a la... Lo que hicimos fue introducir más bien cuáles eran las temáticas generales del plan director. Buenos días. ¿Me escucha, no? Hay que activarle ese micrófono. Hola, Valeria. Buenos días. Buenos días. Ahí sí. Bien, me corresponde compartir con ustedes el plan el componente de gestión del plan director. Y el primer comentario, no sé si se alcanza a leer ahí, es que es más bien enfatizar la dimensión de diálogo, de acuerdo, de consensos que tiene que tener un instrumento de planificación, especialmente en el ámbito de un patrimonio vivo. Normalmente las planificaciones redundan en la dimensión más bien técnica, lineamientos, objetivos, metas, plazos, recursos. Por cierto, esta propuesta la tiene, pero nos parecía determinante arrancar con eso. Se puede encontrar esta alusión incluso en algunos documentos internacionales que realzan este elemento. Y bueno, también está, como decía recién, la dimensión más técnica de la cual podremos compartir algunos puntos. Ahora, este planteamiento no es solo una buena entrada al tema y realzar estos componentes más sensibles, sino que esperamos se vea reflejada en la dimensión de la planificación técnica también, la dimensión esta del diálogo y de la colaboración público-privada, ciudadana, institucional que tiene que tener este plan. También a modo introductorio, enfatizar que en nuestro país la planificación patrimonial es reciente, muy reciente. No me corresponde tocarlo, más bien posiblemente pueda salir el debate en el momento de discusión sobre institucionalidad, pero la función pública patrimonial está en ajuste. Por lo tanto, estamos frente a un proceso de planificación del cual hay pocos referentes. Más aún si la pretendemos inclinar al desarrollo sostenible, a elementos que no son solo el énfasis en los atributos físicos del patrimonio. Y también, adicionando a estas complejidades o los desafíos, que el patrimonio desde los municipios tiene dificultades. O sea, el órgano municipal enfrentado al desarrollo local cuenta con una serie de instrumentos. Por el contrario, abordar el patrimonio no es algo del cual se pueda echar mano fácilmente. Experiencias que me ha tocado conocer en el ámbito, por ejemplo, del financiamiento, los municipios tienen que echar mano a recursos que son de otra naturaleza, hacer uso de instrumentos que normalmente están diseñados para otros fines. En síntesis, hay una complicación adicional desde el ámbito local, pero que significa un desafío que este plan quiere abordar. Basta recordar que los 5 sitios del patrimonio mundial chileno, solo uno es administrado por un municipio, además con todas las complejidades de una ciudad capital regional y con las particularidades de Valparaíso. Ahora, también, como un elemento que marca ciertos énfasis que este plan pretende, es lo que aparece allí destacado a nivel de la responsabilidad compartida. También la planificación en ocasiones apunta a una distribución del gasto, a una programación de la inversión, y planificar en el ámbito del patrimonio conlleva obligatoriamente atender la otra cara del pacto social, no los derechos, sino las obligaciones, en este caso las responsabilidades. En síntesis,
lo que estas palabras iniciales pretenden declarar es que estas complejidades se suman a todo el reconocimiento diagnóstico que se ha hecho en este proceso durante ya un buen tiempo, en especial al levantamiento de información con las organizaciones y las unidades barriales, para no solo hacer una planificación patrimonial, sino que dé cuenta de lo propio de Valparaíso. Este ejercicio también nos llevó a mirar casos que no lo pretendimos hacer de manera bastante intencionada. A veces los estudios de casos terminan abultando estos estudios y ser bastante amplios en materias que a veces no son útiles. En esta situación nosotros quisimos tomar referencias cercanas, referencias que ayuden, y enfáticamente en descubrir las fórmulas como enfrentaron esto otras ciudades, es decir, lecciones en el ámbito de la planificación. Y revisamos no casos europeos que son bastante elocuentes, bastante interesantes, muy documentados los españoles, pero ajenos a nuestra realidad institucional, a la capacidad socioeconómica, a la tradición de la planificación que tienen, y por cierto a los recursos, y nos concentramos en 5 casos latinoamericanos, preferentemente algunos que ya han sido comentados hoy día, la ciudad de Quito, la ciudad de Trujillo en Perú tiene una planificación muy interesante que a diferencia de las otras la pretenden como el instrumento para acceder a la condición de sitio. También en República Dominicana, Santo Domingo, Salvador, de manera de poder, como les decía, extraer algunas lecciones, y ahí hay destacadas 3. En todos los casos se debió levantar una unidad de gestión, por lo que comentábamos recién. La estructura actual de un municipio no bastaba y se debió explorar ciertas configuraciones que este plan también desarrolló, se va a discutir luego en el ámbito de la institucionalidad. El segundo es que también las fórmulas habituales de diálogo entre lo público y privado debieron ser rediseñadas, pensadas especialmente para el caso. También había que ajustar en ese nivel. Y el tercer elemento bastante decisivo es que se discutió también hace un rato ampliamente por las autoridades, el financiamiento. Evidentemente la depreciación que tienen el patrimonio histórico y el gasto adicional significaba explorar fórmulas que ellos también las descubren. Entonces, también un elemento que es más árido, que no lo colocamos acá, que es cómo planifican. En algunos casos, como en Trujillo, se utilizó la nomenclatura que ha sonado acá en Valparaíso de imagen objetivo, por ejemplo. En otros casos, más bien la planificación en torno a ejes estratégicos y bastantes elementos que nos fueron de utilidad para estructurar el plan. Ahora, el proceso que ustedes ven allí parece extremadamente lineal por lo elocuente de la flecha, pero más bien es un proceso continuo, circular, que lo que pretende esto es relevar 2 momentos de planificación estratégica. El primero, donde la idea es levantar, colocar y consensuar aquello que parezca irrenunciable, aquello que marque lo relevante de una planificación y que sobre el cual se puede hacer un control fino a nivel de cumplimientos mayores. Un segundo momento, perdón, ahí destaca algo en lo que me referiré inmediatamente, que es definiciones de política patrimonial. Este plan realzó ese elemento y en esta planeación significa el punto de arranque para luego dar pie a lo que necesariamente toda planificación tiene, que es la dimensión operacional, o sea, los instrumentos concretos con los cuales se va a implementar esto y que permitan a todos los que participen, a todos los que les interese, poder también acceder al control de los procesos. Ahí destacarán las metas, las líneas de acción. No se lee muy bien ahí, pero solo como ejemplo colocamos a nivel operacional un enfoque de barrios que pretende este plan. Todo eso daría pie a un conjunto de acciones de gestión, no solamente inversión en gasto público, sino que también otras actuaciones en el ámbito de las regulaciones locales y otras, que permitan rediseñar, que permitan a través de un monitoreo evaluar y reorientar. Tal como se planteaba hace un rato, de lo reciente de la planificación patrimonial, este ámbito de evaluar, monitorear, rediseñar, hay una doble flecha ahí que es bien
no está puesta en cualquier lugar, digamos. Normalmente un monitoreo, una evaluación debiera permitir modificar un ámbito intermedio de la planificación. En un plazo, un horizonte mayor, uno evalúa y puede encontrar diferencias radicales que nos pueden llevar a un diagnóstico y a un cambio en la visión de política de un plan. Pero dado que estamos partiendo en el país con planificación patrimonial organizada, valía la pena enfatizar este componente de la evaluación. Bien, ahora en el primero de los momentos, lo que llamamos acá definiciones de política, creo que no se ve del todo arriba, pero estas 6 solapas que aparecen allí pretenden declarar los elementos en los cuales el plan pretendería instaurar los elementos más elevados, los elementos de mayor relevancia y que ojalá fijen los mayores consensos y que luego rijan la ejecución. Habitualmente en ciertas planificaciones estos momentos pasan a tener una insinuación muy retórica a veces y que luego no transitan a la implementación. La idea es que este plan, y es lo que un poco alcanzaremos a mostrar acá, lo haga. El primero de estas declaraciones de entrada es el objeto del cual se hace cargo este plan. Esto, más allá de definir o clasificar patrimonio, que lo podemos encontrar en muchos textos, más bien aquí hay una concepción del patrimonio y de aquí esperamos que se compartan algunas visiones que ya han sido levantadas por la ciudadanía y que hemos recibido, que están en la literatura. El primero de ellos es que estamos frente a una concepción más dinámica del patrimonio, que más bien se trata de cómo los grupos humanos en un proceso histórico van instalando ciertas convivencias, ciertos elementos que van configurando la identidad de un lugar y que se expresa en su patrimonio tangible e intangible. Entonces es el flujo dinámico de la población y los grupos porteños lo que importa acá, a lo que por cierto se suma la impronta y la huella que van dejando en su patrimonio y en el legado histórico concreto. Hay una diferencia importante en esto que, como les digo, marca también un sello que este plan pretende aportar. Lo segundo, también dicho por las autoridades, significa que el patrimonio hoy día tiene una declaración en los valores universales excepcionales que UNESCO adoptó. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad de la comuna, los habitantes, las autoridades, de conservar, preservar, acrecentar ese valor. Y particularmente en el caso de Valparaíso, vale la pena recordarlo y leerlo porque el criterio apunta justamente a lo anterior, que son procesos de flujos humanos instalados en el puerto en una globalización temprana. O sea, no está instalado el énfasis exclusiva o intrínsecamente en la arquitectura. Y el tercer elemento es que estamos también hoy día en una renovación del concepto de patrimonio que va más allá de la edificación o monumento y que instala la mirada en un territorio patrimonial. La segunda solapa, y avanzando lo más rápido que pueda por el tiempo, es también la concepción del patrimonio como un bien público. Esta noción de la economía política es bastante elocuente, ha traspasado también a otros ámbitos del desarrollo humano y tiene que ver con que la existencia de un bien arroja beneficios más allá a quienes participen directamente de él de manera económica o no. Es decir, debe aportar una condición de beneficios amplios y procurar que el acceso a este bien sea lo más amplio posible. La otra cara de este concepto es que la condición de bien público no obliga y no lleva necesariamente a que sea el Estado o la institucionalidad pública la que lo produzca y provea. Por lo tanto, nos lleva al ejercicio de las responsabilidades. El ejemplo elocuente que un poco se usa en este ámbito es la existencia de los faros. El faro es un bien público, independiente de que lo haya instalado una caleta de pescadores, una compañía naviera o un organismo estatal. Es de responsabilidad de los que les interesa mantenerlo. El otro tema interesante es más bien económico, que está ahí más allá de la cantidad de quienes lo consuman. Bueno, y así hay un conjunto de otras declaraciones que por tiempo espero también que me han dicho que esta presentación va a estar luego disponible en el sitio web de la municipalidad, se podrá ampliar un poco su contenido, pero
La tercera también es hacerse cargo que el patrimonio no es un sector en sí mismo, está integrado, y que este plan pretende hacerse cargo de la relación ciudad, sociedad, patrimonio, de una manera integrada. El cuarto elemento también es una apuesta bastante avanzada del plan, que es que la gestión del mismo esté basada en una gobernabilidad compartida. Y al igual que las palabras anteriores, esto no es un enunciado inicial, luego la idea es que puedan ver que se va a expresar en acciones concretas que van a ser ejecutadas y propuestas de manera compartida por los distintos agentes del territorio de la ciudad. También este ámbito de la política patrimonial tiene que entenderse con las otras visiones mayores del territorio que establecen los instrumentos comunales, regionales y algunos otros sectores relevantes. El último elemento es tanto indicativo para el plan de gestión como también para el otro instrumento relevante que son los planos seccionales y que tiene que ver con que el territorio tiene una dimensión de unidad mayor pero también de diferenciación interior. Aparece la noción de escala e identidades en el territorio y que este elemento va a ser también decisivo en la gestión que se propondrá a nivel de unidades barriales y de gestión. Va a ser también el ámbito en el cual este plan procurará también sacudirse un poco de la división tan radical que tenemos de la planificación sectorial de la territorial. El conjunto de estos elementos, también en esta definición de política, son planteados de esta manera por la envergadura del tema, por la relevancia que tiene proponer una visión de política comunal en torno al patrimonio y nos permiten descolgar la primera de las implicancias que para efectos de este plan denominamos lineamientos estratégicos, que ya son soluciones, o sea, ya empiezan a mostrar cómo esta política se descuelga en soluciones concretas. Llegar a estas 6 unidades que hay ahí implica también haber revisado como el estado del conocimiento en términos del patrimonio, donde son recomendables las actuaciones, y fue también ajustar y traer a este nivel todo el levantamiento que se hizo con las comunidades. Revisándolas uno a uno, de aquí van a descolgarse todas las acciones del proyecto, ya sea iniciativas de inversión, algunas regulaciones internas como ordenanzas, algunas otras actuaciones compartidas entre ciudadanía e institucionalidad. Es decir, aquí ya tenemos lo que podríamos encontrar en una planificación como los ejes o las líneas de acción. En este caso quisimos que siguieran denominándose estratégicos porque nos van a permitir dar cuenta de lo patrimonial. La conservación, irrenunciable por la naturaleza del plan. Aquí la idea es resaltar, en primer lugar, la significación. Los instrumentos internacionales han ido transitando levemente su énfasis en el aporte, en el valor, en la significación y no solo elementos cualitativos del patrimonio desde la apreciación colectiva, sino que también cómo esas significaciones van dándole una importancia a algunos atributos sobre otros. Hay incluso cartas internacionales a las que Chile, entiendo, ha suscrito, que van en el plano de la significación. Esto obviamente nos lleva a dialogar con quienes generan la significación, que son los habitantes y quienes residen o quienes transitan por la ciudad. El segundo componente, el más tradicional de un plan patrimonial, tiene que ver con atender la necesidad de conservación y la inserción de vida de estos bienes en la trama de la ciudad a nivel de inmuebles, espacios públicos y otros. Un tercer elemento que este plan pretende levantar, posiblemente el más barato de todos, pero pudiendo tener una condición bastante emblemática, es que es rescatar estos elementos, digamos, menores por tamaño del patrimonio de la ciudad. Piezas o elementos que van desde adoquines, soleras, barandas, azulejos u otros, que a veces son testigos más elocuentes que una edificación de la transformación y evolución de la ciudad, y procurar también su utilización concreta, primero que nada, y también su rescate. Muchas veces quedan por los proyectos incluso de restauración, entre comillas, obsoletos y son reemplazados. Ahí hay un sello que nos parece interesante incluir en la ciudad. La planificación también tiene que tener estos elementos incluso más
emotivos, emocionales, la verdad que experiencias del municipio, entiendo también del Ministerio de la Vivienda, han arrojado que este es un elemento ampliamente valorado por las comunidades locales y los barrios. El segundo punto que quisimos desagregar, si bien también es conservación del patrimonio, es la sostenibilidad del patrimonio inmaterial. Nuevamente aquí las lecciones van en que el patrimonio empieza a humanizarse. Internacionalmente la Convención del Patrimonio Inmaterial aparece más de 30 años después de la del patrimonio, el patrimonio natural y cultural. Por lo tanto, también se empieza a instalar esta dimensión de las subjetividades humanas y no solo del repertorio de celebraciones, oralidades, sino que más bien aquí el acento fuerte está en la sociabilidad, en la capacidad que tiene un lugar de proveer un entorno de identidad amigable en el cual se puedan desarrollar las personas. Aquí las líneas de acción concretas estarán en la línea de salvaguarda, en la forma, en protección, y allí dice a través de la multisignificación, es decir, que este plan procure a través de algunos instrumentos de declaratorias u otros, locales, consagrar lo que a la gente les importa. Y en ese plano quizá transitar a una lección que nos entregaron una organización de Santiago, del barrio Yungay, que lo que ellos denominan la protección vinculante, es decir, que aquellas cosas declaradas por la comunidad puedan adquirir el estatus de protección y de salvaguarda. Y también en este ámbito favorecer que haya un desarrollo cultural no solo a nivel de las disciplinas artísticas, sino que potencie los grupos humanos, el capital humano de la ciudad. Uso público del patrimonio. A los que conozcan un poco la jerga de los parques nacionales, en algunos de ellos se ocupa esta dimensión, justamente para dotar de un sentido social un bien que puede ser natural en el caso de los parques y en este caso cultural. O sea, importa aquí reconocer que conservar patrimonio, o sea, es condición de la conservación del patrimonio hoy día usarlo de acuerdo a sus capacidades, con una mirada obviamente sostenible, pero no apartarlo como ha sido todavía un poco alguna señal de la legislación, apartarlo de la vida social, apartarlo del mercado incluso. Es condición usarlo para poder preservarlo en el tiempo. Y en este plano, este plan, si bien son muchas las formas de uso, particularmente en Valparaíso se han detectado 4 que pueden ser las que sinteticen esta. Uno es procurar residencia, habitabilidad del espacio patrimonial. La segunda es el uso educativo que tenga el patrimonio, sin el cual va quedando siempre relegado en algunos grupos de élite muchas veces. La idea es transferir e instalar esta noción. La comunicación, efectivamente la difusión de los valores patrimoniales también las desagregamos de la educación por un tema operativo que se facilita una planificación. Y también el desarrollo productivo. Discutíamos en el equipo la posibilidad de que el desarrollo productivo, por la importancia que tiene, por la capacidad incluso de generar conflictos que también tiene, fuera un alineamiento estratégico, y nos pareció una señal que quedara enmarcado dentro del uso público. Si bien negocios y otras actuaciones son realizadas con énfasis privado, lucrativo, por cierto, el turismo, la idea es que sean concebidos como uso público. La condición ciudad de este patrimonio nos lleva a su tratamiento en el ámbito también de la gestión urbana. También así fue mencionado en la síntesis diagnóstica cómo hay ejemplos de diversidad funcional en la ciudad, como también otros de apropiación. Por lo tanto, la gestión urbana en el ámbito de procurar esta mayor diversidad y que el uso de suelo tienda a acomodarse a ella, será parte un poco de los lineamientos de trabajo del proyecto. También la conectividad del territorio patrimonial, si bien van a haber y han habido actuaciones que preferentemente seleccionan el área histórica para desarrollarlas, la ciudad debe estar conectada, la ciudad debe procurar un nivel de cohesión o integración que estas unidades con significación patrimonial deban tener. Acá hay un elemento que se nos omitió, pero tiene que ver también con procurar a nivel de la gestión urbana la continuidad de los barrios.
parece también, y aquí se repite, ya empieza a descolgarse este interés de procurar que el patrimonio se exprese en las demandas, en las particularidades de cada sector. Después, a nivel de gestión, se comentará brevemente, pero la idea es también que esta continuidad de los barrios y no su deterioro, que muchas veces pasa al no atender sus particularidades, pero que esta preocupación redunde en una gestión, que el plan actúe en una gestión barrial. Bueno, también era necesario instalar un lineamiento orientado firmemente a la investigación que procure difundir, permitir el acceso al repertorio, al catastro, al levantamiento de bienes. También este es un lineamiento que contribuye firmemente a la evaluación permanente del monitoreo y el rediseño del plan. La investigación aplicada. En Chile, muy recientemente se han desarrollado proyectos donde se investiga las formas de uso del patrimonio. Nuestro país como que tiene una inclinación a la investigación aplicada hacia la productividad, pero también explorar formas creativas, formas de mejora del bienestar social a través de la investigación aplicada será algo que este plan propondrá posiblemente con colaboración de otros organismos. Bueno, la documentación, el registro tendrá parte de este lineamiento y también una investigación acuciosa de las transformaciones de la realidad socioeconómica, demográfica del territorio, que se mueve y bastante y muchas veces sin el conocimiento oportuno, y la idea es que este ámbito contribuya en ese nivel. Bueno, el último de los lineamientos, que en ocasiones las planificaciones, insisto en esto, lo colocan aparte de lo técnico, o sea, primero uno define qué voy a actuar, con qué herramienta, y luego se declaran los distintos soportes de gestión. La idea es que fortalecer la gestión del sitio sea uno de los lineamientos técnicos de este plan. Y aquí, obviamente, hay que arrancar con la primera de las obligaciones a nivel de gestión, que tiene que ver con la regulación y la protección. O sea, hoy día esto está definido por las leyes del país, sin perjuicio de lo cual este plan puede contribuir a hacerlas más eficientes en el territorio y a normalizar su uso. No se descarta para nada que este plan pueda proveer cierta información, ciertos elementos de modificación de la legislación nacional, precisamente por la condición integrada que podrá proveer a la visión de municipio, planificación, ciudad patrimonial. Hay un conjunto de elementos que pudieran también dar cuenta y este plan se hace cargo de poder alimentar esa discusión nacional. El segundo elemento que aparece allí es donde también este plan pretende ser, lo digo un poco también con algún énfasis personal, bastante elocuente, en que la idea es instalar instrumentos concretos de gestión compartida y gobernabilidad. Claramente aquí hay el interés de que el plan pueda incursionar en presupuestos participativos, en Contraloría Ciudadana al plan y también en comanejo, es decir, que grupos de la ciudadanía puedan ejecutar directamente acciones que son propias del plan. Entiendo que discusiones de este nivel están ocurriendo a nivel de la legislación. Sin perjuicio de eso, puede este plan transitar con un empeño creciente en esa dirección, precisamente para trasladar esta declaración inicial de responsabilidades compartidas a la acción compartida. Todo lo cual nos lleva, como dice la última frase, a una democracia urbana al servicio de la gestión del plan. Bueno, el conjunto de estos elementos, como planteamos al inicio, nos lleva también a una declaración de, bueno, cómo se va a ejecutar. Este plan, si en algo uno debiera mirarlo en los próximos años, es si se implementó bien. Por lo tanto, este conjunto de planificaciones de arranque o de formulación técnica la tiene que acompañar algunos instrumentos de operación y monitoreo. Bueno, hay un primer nivel que tiene que ver con uno amarillo ahí en el mapa estratégico, que tiene que ver primero que nada con una
con el control de una gestión de aquellos elementos más relevantes de lo que nos importe de Valparaíso, posiblemente orientado a autoridades, grupos de dirigentes ciudadanos y quienes quieran poner la mirada en si se están cumpliendo las metas. A modo de ejemplo, las transformaciones en la población, en la demografía, eso puede significar una mirada muy particular y indicar modificaciones. El estado de conservación de los inmuebles, la vulnerabilidad de la que hoy día es objeto de la ciudad a nivel de riesgo en sus instalaciones. Y una serie de otros elementos, por ejemplo, la distribución de los beneficios derivados de la condición patrimonial. Es decir, aquellos elementos que fuertemente nos hablan si estamos orientados en estas declaraciones más relevantes. Un segundo nivel, más bien, tiene que ver con que este plan proveerá para conocimiento público la malla de acciones que propone, el conjunto de proyectos tanto de inversión como de actuaciones organizativas y que va a tener un ordenamiento en torno a estos lineamientos de acción. O sea, es decir, que por ejemplo la salvaguarda del patrimonio intangible, que puede sonar muy bien en una presentación, bueno, tiene que tener una expresión concreta en acciones que se pretende llevar a cabo en un horizonte de tiempo. Y así para cada uno de los lineamientos poder identificar que los grupos interesados contribuyan a optimizar y hacer más pertinente este listado. Es lo que habitualmente a veces se exhibe en las planificaciones comunales como la malla de inversión. Aquí va a ser un plan de trabajo en el cual se podrá visualizar y contribuir. Esto obviamente no se ve, no es un error, pero pretende ilustrar que hay una malla sobre una centena de iniciativas que han sido evaluadas, priorizadas y que están al servicio de la evaluación y que serán la ejecución, por cierto, del plan. Bueno, espero que lo puedan, a los interesados, poder ver después con más detalle. Ahora, a este plan operacional se le suma un elemento que tiene que ver con lo que ya se declaraba, que es una gestión a nivel de barrio, que esta malla también va a estar desagregada en aquellas iniciativas que tengan incidencia específica en cada uno de los sectores de la ciudad, del área histórica. Posiblemente, recuerdo que más de la mitad de esta malla son iniciativas que son transversales, por cierto. Hay ciertos controles de la ciudad, las conectividades y otra serie de proyectos que obviamente no son específicos de cada una de las áreas, de los sectores, pero la idea, más allá de cómo se organiza la información, es que quienes habitan un determinado sector puedan ver concretamente qué está resolviendo, qué está proponiendo el plan en ese lugar. Y un cuarto elemento, bueno, aquí había también un detalle, por ejemplo, de los proyectos del barrio Puerto. Y un cuarto elemento que también es una lección un poco evidente, pero que por lo obvio muchas veces se olvida, es que nunca un plan de esta naturaleza puede llegar a implementarse debidamente a la primera. Por lo tanto, una manera de reducción de la expectativa, y más bien va a reducir la ansiedad más que la expectativa, es planificar en torno a etapas. Y la implementación de esta pretende, o por lo menos sugiere, 3 etapas, que no son el clásico escalamiento de cobertura o de mayores recursos, sino que instalar objetivos que son diferentes. En la primera etapa, fuertemente este plan debiera procurar una gestión de las confianzas que tienen que renovarse y volver a actualizarse. Instalar las capacidades. Esta cogestión participativa requiere una capacitación recíproca, no solo de la ciudadanía, sino que también de la institucionalidad que la ejecute. El control de la vulnerabilidad pasa a ser determinante y la malla de proyectos evaluada con prioridad tiene un acento fuertemente en ese punto. Posiblemente el horizonte de esto puedan ser unos 3-4 años de esta primera fase o etapa. En la segunda, que pusimos ahí una jerga automotriz, rodaje, ya debieran estar en actuación casi todas las líneas del proyecto. O sea, la asociatividad ya debiera estar rindiendo acciones conjuntas y frutos, y ya los beneficios deberían ser visibles y con algún grado de claridad en la distribución de ellos.
Y una etapa 3 también, un horizonte mediano y largo, ya con una implementación plena, son confianzas completamente alineadas, la vulnerabilidad de la ciudad reducida y en lo posible esta asociatividad normalizada. Insisto un poco en la vulnerabilidad, debería ser una acción transversal a estas etapas con distintos niveles de logro y metas. Bueno, finalmente el monitoreo, que se enunciaba en la lógica de la planificación, debe permitir una intención permanente de estar evaluando no solo la eficiencia, sino que la pertinencia con los barrios, con una serie de otras metas que se hayan trazado. Contendrá información sobre el bien patrimonial, los valores universales, los factores que afectan al bien y también cierto nivel de eficacia en la gestión que podrá ser controlada. Ahí a la derecha hay una serie de variables que este plan de monitoreo con la que va a contar. El monitoreo es una de las acciones preferentes donde tendrán que combinarse la actuación municipal de los órganos que estén en apoyo a la gestión del administrador del sitio, pero también de la ciudadanía. La literatura recomienda que este es un ámbito permanente de acción y la que pudiera dar pie a un proceso creciente de Contraloría Ciudadana en apoyo, no solo fiscalización, a la gestión del plan. Bueno, acá también algunos criterios que hemos utilizado a la elegibilidad de proyectos, no se leen plenamente, pero tiene que ver con esta malla de más de una centena de proyectos fue considerada ponderada en función de si atiende el atributo patrimonial. Recordemos que no todos los proyectos de un plan, de una planificación de este tipo tienen que actuar directamente en el bien patrimonial, pero obviamente importa por el nivel de deterioro o de cuidado que haya que tener. Si reducen la vulnerabilidad, la inserción social que logran y territorial, si hay demanda, si efectivamente las personas han solicitado esto, y que fortalezcan los elementos de confianza, de gobernabilidad. Así que hay un conjunto de proyectos que procuran cohesión, aportan el desarrollo económico, por cierto la conservación, y que buscan una cobertura integrada. Ahora, un par de comentarios de cierre, tiene que ver con que espero que se haya podido transferir el sentido un poco de esta planificación que apunta no solo a transitar de la conservación o una mirada conservacionista, una del desarrollo sostenible, que nos falta camino aún en el país y que cuando escuchamos esto, al menos a los que nos importa el tema, uno se alegra de que es un paso más, de que el patrimonio esté conectado con las superaciones de la pobreza, con el bienestar de las poblaciones, pero ojalá estuviéramos ahí, pero vamos para allá. Pero yo quería instalar quizá un tercer momento en estas miradas patrimoniales. La primera arranca de la preocupación del patrimonio en riesgo, se llamaba en los 70. Puede sonar académico esto, pero la verdad que es interesante tenerlo a la vista en una planificación y en un momento de arranque como este plan. El patrimonio está en riesgo por el desarrollo y se inician todas las protecciones internacionales y la legislación con un claro énfasis de protección, de afectación para proteger. A fines de los 90 ya arrancan con visiones más humanizadas del desarrollo, la intención de que el patrimonio contribuya, que sea parte de la problemática del desarrollo. Las visiones ecológicas, ambientales, lo instalan en ese lugar. Y la pretensión de este plan es ir hacia allá. Pero el tercer momento, más bien, tiene cara del siglo XXI, que tiene que ver con la identidad y la sociabilidad en riesgo. Y ya hay algunas alertas bastante interesantes, y más que alertas, invitaciones a que miremos el patrimonio no solo como un factor de desarrollo, sino que un factor de conectividades humanas, de que aporte al bienestar cultural y a fortalecer las identidades. Claramente en ese modelo es donde cobran sentido estas intenciones internacionales de humanizar el patrimonio, de instalar la dimensión del intangible, del cual, por cierto, este plan se hace cargo de una manera obviamente realista y modesta en un inicio, pero que
debiera orientar a esa dimensión. Como les digo, mayores elementos de esto los podrán encontrar en el plan que se va a editar y publicar, y del cual esto pretendía ser una síntesis que además alimente el debate que continúa. Eso es. Muchas gracias. Gracias, Javier. Yo creo que salgamos al café porque fue más largo y todos tenemos ganas de tomar café y después volvemos al panel. Gracias.